con una introducción. La introducción básicamente es pues, lo que aquí estoy mostrando, lo que nosotros vamos a tratar. Vamos a hablar inicialmente de un poco de historia, luego del mecanismo de acción, la radiobiología, el tratamiento de radioterapia, las indicaciones, recomendaciones, contraindicaciones, el proceso radioterápico, los tipos y técnicas de radioterapia, cuál es el futuro de esta terapéutica, el enfoque quirúrgico y al final pues hablaremos de las conclusiones. En cuanto a la historia, ya hace más de 100 años de que empezó a tratarse el primer paciente con radioterapia. Los primeros tratamientos datan desde finales del siglo XIX y pues a través de la historia hubo varios ítems que marcaron el inicio del tratamiento de radioterapia, como fue por ejemplo en el año 1895 Röntgen descubre los rayos X. Ya en el año 1896 Henry Becquerel pues también descubre lo que es la radioactividad, la radiación natural de nuestro planeta. Thomson, los electrones, en 1897. Rutherford descubre los rayos alfa y beta y cuáles son sus propiedades. Y en el 1898 Marie Curie, acompañada de su esposo, pues descubrió en el radio, que prácticamente fue el primer material radioactivo que se utilizó para el tratamiento con radiaciones. Luego vinieron pues una serie de descubrimientos y de avances, como el cobalto 60. Ya en los años 50 aparece el primer acelerador lineal para hacer tratamiento. Cabe notar que en esa década del 50 pues los tratamientos estaban basados en placas radiográficas, eran técnicas muy básicas y en las que no se sabía con certeza la posición y el movimiento de los tumores. Eran campos muy grandes y sumado a la incertidumbre que podría existir, pues la morbilidad producto de esos tratamientos era relativamente alta. Luego en el año 60 aparecieron los tratamientos computarizados. Ya para la década de los 80 se pasó de la radioterapia en 2 dimensiones a la radioterapia 3D conformacional. Algo que brindó un impulso enorme al desarrollo de la radioterapia como especialidad fue el advenimiento de la resonancia magnética, del PET y del TAC, que permitieron identificar la posición de los tumores, su movimiento, y ya empezaron a desarrollarse técnicas en 3 dimensiones, como lo es hoy en la actualidad, que tenemos técnicas como de IMRT, ya no solo la radioterapia en 3 dimensiones, sino en 4 dimensiones. Cuando hablamos de radioterapia de 4 dimensiones, involucra el movimiento de los tumores, las técnicas de radioterapia guiadas por la imagen como IGRT, la radiocirugía craneal, extracraneal y la protonterapia. En esta diapositiva pues, se muestra de alguna manera de forma subsecuente el desarrollo que ha tenido el tratamiento con radioterapia, al igual que en esta, más o menos hasta el año 2000, que ya empezamos a tener técnicas más complejas, de mayor precisión, que nos han permitido, por un lado, incrementar la dosis y por el otro lado, disminuir la dosis de los órganos sanos y por ende, pues mejorar la respuesta a los tumores y mejorar también las condiciones de vida de los pacientes. La radioterapia, pues, son rayos X realmente de alta energía que actúan, el mecanismo de acción es que actúan básicamente a nivel de 2 mecanismos. Uno que es intracelular, que es un efecto directo sobre la fase reproductiva del ciclo celular. Generalmente la radioterapia actúa en el ciclo de mitosis y en el ciclo G2. Ellos lo que hacen es que producen un daño, una ruptura generalmente doble de la cadena del ADN, pero que también puede ocasionar un mecanismo indirecto que generalmente ocurre en el medio extracelular sobre las moléculas de agua, generando radicales libres de oxígeno que son muy tóxicas para la célula.
produciendo muerte, lisis e ionización de las mismas. Esta es una diapositiva que muestra los dos mecanismos. Uno es directo sobre la cadena y el otro es generando radicales libres que lesionan a la célula. Quise colocar esta diapositiva porque generalmente a veces nos llegan pacientes en los cuales pues, solicitan tratamientos con radioterapia y nos colocan la unidad de radiación terapéutica que se utilizaba antes, que era el RACS. Ya no se utiliza. Hoy en día la unidad utilizada para el tratamiento con radioterapia es el Gray y el Centigrade. Esta unidad pues se consensuó utilizarla porque muchas veces, dependiendo del tratamiento radioterápico, se utilizaban diferentes unidades como el RAC, el Sievert, el milisievert, que al final los curios que al final confundían y buscando unificar y conocer realmente la dosis administrada, la dosis absorbida, se utiliza esta unidad actual que es el Gray y el Centigrade. El Centigrade es la cienava parte del Gray. No podemos hablar del tratamiento de radioterapia y del mecanismo de acción sin mencionar los fenómenos radiobiológicos. En radioterapia, pues desde el punto de vista de radiobiología, siempre se habló de las 4 R de la radioterapia. Recientemente se introdujo una quinta R. Algunos personas estudiosas, investigadores no están de acuerdo, pero pues yo aquí las traje a colación. Esas 5 R son lo que es la parte corresponde pues a los fenómenos no solamente celulares, sino del tejido circundante, como son la reparación, la reoxigenación, la redistribución, la repoblación y la radiosensibilidad. Pues la reparación es la capacidad que tiene la célula sana de reparar y no entrar en apoptosis. Y eso es muy importante porque es lo que nos permite a nosotros poder tratar a los pacientes con una mínima morbilidad. El fenómeno de reoxigenación tiene mucho que ver con la oxigenación, pues la célula, entre más oxigenada esté, más sensible es a la radioterapia. La redistribución tiene mucho que ver con el ciclo celular. Muchas células, cuando reciben tratamiento con radioterapia, entran en una fase de latencia de su ciclo celular, detienen su ciclo celular, y ahí es cuando hablamos de los fenómenos de resistencia. La repoblación es otro ítem importante, tiene que ver mucho con aquellos tumores que tienen una alta, se reproducen muy rápidamente y son aquellos tumores que tenemos que tratar en el día a día con dosis diarias. El ejemplo más típico es el carcinoma microcítico de pulmón. Son células que tienen un crecimiento muy rápido, se dividen muy rápido, y así como responden mucho al tratamiento de radioterapia, también suelen recaer muy rápido de igual manera. Y el proceso pues, de radiosensibilidad, en el cual pues, la célula, hay algunas condiciones que hacen que sea más radiosensible. Y en ese aspecto, pues hoy en día se explora la parte de los agentes radiosensibilizantes, como por ejemplo la capecitabina o el cisplatino en tumores de recto y cervix respectivamente. Las radiaciones ionizantes tienen básicamente 2 tipos de efectos que se conocen en radiobiología. Uno es el efecto estocástico o aleatorio. Este efecto pues, tiene que ver con la aparición de segundos tumores como efecto colateral de la radioterapia a largo plazo. Generalmente son por mutaciones genéticas, son de aparición tardía y tienen un largo periodo de latencia. No están relacionadas con la dosis que recibe el paciente o la célula. El otro efecto es el efecto no estocástico o determinista, que como su nombre lo indica, está relacionado con un umbral de dosis, y es cuando hablamos nosotros de la morbilidad aguda, como las mucositis, la alopecia, las epitelitis, porque sí están condicionadas por la dosis que
que recibe el paciente y están determinadas a partir de una dosis, de ahí en adelante, pues la probabilidad de que se presenten estas lesiones son muy altas. Lo que les decía del tipo de morbilidad pueden ser agudas. Generalmente las morbilidades agudas que observamos nosotros son las que ocurren dentro de los primeros 6 meses de administrada la terapia radiante. Pueden ser reversibles o irreversibles. Cuando hablamos de morbilidad tardía, son aquellas que aparecen después de 6 meses. Por lo general son irreversibles, dependen de la dosis total. Y los efectos más comunes, por ejemplo, son la fibrosis, atrofia, telangiectasias, etc. Trastornan el crecimiento en los niños. Hay algunos factores que pueden alterar la toxicidad del tratamiento, como son el tipo de tejido que irradiamos, el volumen. Entre más grande es el volumen, la posibilidad es pues mucho mayor. Si el tejido es muy radiosensible, pues también es mayor. Las dosis, el fraccionamiento y el tiempo de radioterapia, los cambios bioquímicos que puedan suceder a nivel celular y el uso de agentes radiosensibilizantes o sustancias radiosensibilizantes. La radioterapia, el tratamiento de radioterapia tiene, como toda terapéutica, tiene sus contraindicaciones y sus precauciones. Una de las contraindicaciones absolutas es el embarazo, y peor aún si ocurre en el primer trimestre del embarazo. En los demás trimestres es igual de nociva. No debería administrarse tratamiento de radioterapia en pacientes embarazados. El resto de patologías, como por ejemplo las colagenopatías, constituyen un tipo de contraindicación relativa. Hemos tratado pacientes con lupus eritematoso sistémico, con esclerodermia, pero lo ideal es tratar a estos pacientes cuando están en fase de remisión de su enfermedad y en tratamiento y que tienen su enfermedad controlada. Las heridas abiertas en fase de cicatrización no es recomendable tratar a estos pacientes hasta no se resuelva esa situación, ya que favorecen la aparición de fístulas y hacen que no cicatricen las heridas con mayores complicaciones posteriores como infecciones, etc. Cuando existen además infecciones activas locales o sistémicas, no es recomendable hacer tratamiento con radioterapia sobre lesiones sobreinfectadas, sobre lesiones accedadas, en pacientes sépticos, en pacientes con cuadros febriles, etc. Esta es una diapositiva que muestra la participación, la contribución de los diferentes tratamientos a la curación del cáncer. Aquí vemos pues, que la cirugía definitivamente es la terapéutica que aporta o que contribuye de una forma más amplia a la curación y el tratamiento de los pacientes con cáncer en un 50%. En segundo lugar, pues vemos la radioterapia. Esta es una fuente de la sociedad francesa de radioterapia. Es viejita la diapositiva, las cosas no han cambiado mucho. Aquí vemos que la radioterapia, pues más o menos contribuyen cuando se administra de forma única, el 27.5%, y luego pues cuando se asocia con radioterapia con cirugía un 13.8%. Y en esta diapositiva que sigue, pues podemos afirmar que más del 40% de los pacientes curados de cáncer reciben tratamiento con radioterapia como parte de su tratamiento curativo. Además, se dice que entre un 60 y un 70% de los pacientes oncológicos recibirán tratamiento con radioterapia en alguna etapa de su enfermedad. Es un tratamiento pues altamente costo efectivo, representa una parte mínima del gasto del tratamiento en oncología realmente. Pues la intencionalidad del tratamiento con radioterapia puede ser curativa, puede ser paliativa, puede ser profiláctica.
curativa, pues en todo lo que es patología maligna, susceptiva de tratamiento con radioterapia. A nivel de patología benigna también se hacen tratamientos sobre patología benigna, como meningiomas, adenomas hipoficiarios, schwannomas, cicatrices queloides, etcétera. Y también el tratamiento de la patología funcional también está cobrando cada vez más importancia. Se tratan epilepsias, algunos síndromes epilépticos, también puede tratarse la neuralgia del trigéminos, algunos síndromes epilépticos como los hamartomas hipotalámicos, hidradenitis supurativa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el tratamiento es curativo, pues la intencionalidad del tratamiento con radioterapia puede ser curativo, radical o exclusivo, puede ser complementaria, puede ser preoperatoria o neoadyuvante, puede ser postoperatoria o adyuvante, puede ser intraoperatoria, puede ser de consolidación, como en los linfomas, o concomitante a quimioterapia. El tratamiento paliativo generalmente para nosotros en radioterapia, y yo creo que para todos, corresponde más o menos al 40% de los pacientes. Normalmente estos pacientes se tratan con intención analgésica, también desobstructiva, descompresiva, hemostática. Lo vemos en el día a día aquí en nuestro hospital. A nivel profiláctica, también se usa la radioterapia, sobre todo en la patología maligna, como lo es la radiación holocranial u holoencefálico, en el carcinoma de pulmón microcítico y en las leucemias, que sabemos que son patologías que tienen una afinidad muy alta por las células a nivel encefálico. Pues en esta charla no podríamos dejar de hablar del proceso radioterápico. Es importante siempre dejarlo claro. Nosotros se lo dejamos claro en el día a día a nuestros pacientes, sobre todo porque como su nombre lo indica, el tratamiento con radioterapia es un proceso en el que intervienen varios profesionales en el campo de la radioterapia y que a veces pues, los pacientes llegan con muchas confusiones porque creen que el día que vienen a la consulta le vamos a hacer el tratamiento de radioterapia o al día siguiente van a empezar. Entonces lo que hacemos básicamente pues, es explicarle y que el proceso radioterápico hace parte fundamental en el día a día de nuestra especialidad. ¿En qué consiste? Pues es una serie de pasos, de procesos. La primera es la consulta de primera vez, cuando vemos al paciente, le hacemos la indicación del tratamiento con radioterapia. Se elige la técnica, se decide la dosis en función pues, de los hallazgos histopatológicos, del estadio de la enfermedad, en fin. Luego viene el proceso de simulación. Nosotros seguramente muchos de ustedes nos escuchan decir en el día a día sobre la simulación de los pacientes. Pues la simulación no es más que un TAC que se hace, generalmente lo hacemos sin contraste, y lo que buscamos es que el paciente tenga una posición, tenga una inmovilización y que podamos identificar los órganos sanos y el volumen target, el volumen que queremos tratar, y que luego ese TAC lo podamos reproducir en el día a día en el tratamiento del paciente. Pues por eso se llama simulación. La planificación pues, es otra parte del proceso en el cual los compañeros dosimetristas o tecnólogos de radioterapia realizan el contorneo de los órganos a riesgo. También lo hacemos nosotros. También realizamos el contorneo o delimitación del volumen que queremos tratar. Y luego los compañeros pues, de física médica, los físicos médicos, hacen el cálculo de la dosis que ya nosotros hemos determinado. Se evalúa el cubrimiento, se evalúa las dosis a los órganos de riesgo. Los órganos de riesgo tienen unos constraints o unas limitantes de dosis y de acuerdo a esa información, pues el médico especialista determina si se aprueba o no se aprueba el tratamiento, de acuerdo a la dosimetría que hayamos obtenido. La dosimetría es el conjunto de dosis que recibe el tumor, que reciben los órganos sanos y que debe ser pues, aceptable y basado en las normas internacionales que así lo han determinado. Luego viene el inicio del tratamiento, que es el día que el paciente empieza el tratamiento. Ese día es muy importante porque ese día se verifica el posicionamiento,
se establece que el posicionamiento es el más adecuado, basado en coordenadas, basado en las imágenes que le hemos hecho previamente y en las imágenes que también hacemos ese día. El hospital cuenta con la técnica de IGRT, que es la radioterapia guiada por la imagen. Luego nosotros verificamos que coincida, y esa es una forma de realizar, de ver que el tratamiento sea seguro y eficaz. Una vez el paciente, luego el fin de tratamiento, en el cual pues se evalúa la toxicidad, la morbilidad aguda, y se realiza el plan de seguimiento del paciente, en el cual también debe evaluarse la respuesta al tratamiento. El seguimiento, pues, evaluamos también la respuesta del paciente al tratamiento y la toxicidad tardía. Tenemos un equipo multidisciplinario que generalmente está conformado por personal administrativo, médico especialista, enfermería de soporte, físico-médico, dosimetrista y tecnólogos de radioterapia. En la consulta, como les decía, básicamente lo que se hace es indicación de tratamiento, se corrobora el diagnóstico, se evalúan los estudios de extensión, el estadio de la enfermedad, se define la mejor técnica a seguir, se solicita el TAC de simulación, se hace la interconsulta a otros especialistas si hubiera lugar, se realiza la firma y la aceptación del consentimiento informado. La simulación se puede hacer con TAC, con PET o con resonancia magnética nuclear. Nosotros aquí la hacemos con TAC en los países donde existe el recurso, pues cada vez la tendencia es hacerlo con PET o con resonancia magnética, que brinda una información adicional. Una vez realizado pues la simulación, se delimita el blanco de tratamiento, se delimitan los órganos de riesgo, se utilizan los artefactos o inmovilizadores para tal fin, y sobre todo lo más importante es que se verifique que la posición sea reproducible. Este es un ejemplo de simulación, un paciente con un tumor de cabeza y cuello. Noten pues la máscara, son máscaras termoplásticas que utilizamos, que son individuales, son máscaras individualizadas que adquieren la faz, la forma de la faz del paciente, y van indexadas a una camilla. Ahí se le está haciendo el TAC de simulación, pero luego esa máscara puede indexarse también en la mesa o en la camilla de tratamiento, y nos debe coincidir perfectamente. Perdón. Aquí se muestran pues otra diapositiva donde ustedes pueden notar que existen unos inmovilizadores. En este caso, un paciente de mama. Esos artefactos que ustedes ven ahí, donde el paciente apoya el brazo, llevan unas coordenadas que siempre deben ser las mismas. En la foto superior derecha de sus celulares o de sus computadores, ustedes notan también en azul es un colchón de vacío o backloop que también reproduce la forma del cuerpo del paciente y nos ayuda mucho para el posicionamiento el día del TAC y para el tratamiento en el día a día. Luego viene el proceso de planificación. Aquí, por ejemplo, nosotros en esta diapositiva pues, ustedes pueden ver donde está delimitado el target. Nosotros lo llamamos PTV por sus siglas en inglés, y también aparecen delimitados los órganos sanos, en este caso el corazón, la médula, al igual que en esta otra diapositiva. Aquí hay un PTV para tratamiento de pulmón, y aquí para tratamiento de mama, que involucra la glándula mamaria y los diferentes niveles ganglionares axilares. Aquí vemos algunos órganos de riesgo: vejiga, cabezas femorales, recto, bulbo peniano en el caso de tratamiento para cáncer de próstata. La planificación, pues, los físicos médicos, que son nuestros compañeros que nos brindan un apoyo invaluable, son quienes realizan la planificación de los tratamientos. Ellos determinan cómo es la entrada de los haces de radiación y cómo es la distribución de la dosis, que se evalúa a través de software que nos ayudan mucho.
Este es un ejemplo de planificación. Al final, cuando ya nosotros vamos a evaluar el plan de tratamiento, ahí se ve cómo es la entrada de los ACES. En el recuadro superior derecho se muestra un histograma dosis-volumen. El histograma dosis-volumen es lo que realmente es un resumen de la planificación como tal. Ahí nos está mostrando el volumen, el porcentaje de volumen involucrado, que eso está basado en unas normas que se llaman las normas ICRU, que son internacionales y que tienen unas cifras que nosotros debemos respetar y cumplir, al igual que las dosis de los órganos de riesgo. Aquí vemos otro ejemplo de planificación. Este es el histograma dosis-volumen que yo les hablaba. Hacia el lado derecho, ustedes ven las curvas del lado derecho, pues, que se ven en azul, morado y como verde, agua marina, corresponden a los volúmenes, y todo lo que está al lado de la izquierda son los órganos a riesgo. La distribución ideal debe ser así, porque eso denota, pues, que hay un buen cubrimiento del volumen con una dosis baja de los órganos a riesgo. El inicio del tratamiento, como les decía, tiene mucho que ver con el posicionamiento, que es importante, la marcación de las coordenadas y la verificación de las imágenes. Aquí se muestra, por ejemplo, unos rayos láser que poseen las máquinas de radioterapia, los aceleradores lineales, que nos ayudan mucho para establecer las coordenadas y poder dar precisión a los tratamientos. Aquí, por ejemplo, corresponde a lo que es la verificación de las imágenes. En el recuadro de la izquierda se nota que las imágenes no se superponen, pues eso debe coincidir y por eso es importante la verificación de imágenes. Nuestro equipo de radioterapia posee incorporado un TAC que nos hace, y podemos hacer una técnica que se llama CONBIN. CONBIN es un TAC cónico en el cual nosotros podemos realizar el TAC al paciente y compararlo con el TAC de simulación. Hoy en día muchas máquinas de radioterapia pues no solamente traen el TAC, sino también pueden traer incorporados equipos de resonancia magnética para la verificación de las imágenes. Luego viene pues, lo de la parte de seguimiento durante el tratamiento. Nosotros en el tratamiento evaluamos la morbilidad, la parte aguda, y siempre estamos verificando las imágenes de los pacientes, que se pueden hacer 2 o 3 veces por semana, dependiendo de lo que dure el tratamiento. El fin de tratamiento, pues como su nombre lo indica, le entregamos al paciente el informe del tratamiento recibido, como su dosis, el fraccionamiento, la técnica, si tuvo o no morbilidad, y el plan de seguimiento. El seguimiento, pues evaluamos la morbilidad tardía, se evalúa la respuesta al tratamiento, si hay o no recaídas, progresión. Existen diferentes tipos de radioterapia y también diferentes tipos de técnicas que tienen que ver con la forma como se administra. Por ejemplo, está la braquiterapia, que puede ser plesioterapia, que es la que se aplica generalmente sobre la piel. Puede haber braquiterapia intersticial, intracavitaria. Lo último es la radioterapia electrónica, la braquiterapia electrónica, que se hace con electricidad, no con sustancias radiactivas, no con isótopos radiactivos, sino con electricidad. La teleterapia, que es la tradicional, la que utilizamos nosotros aquí en nuestro hospital, se hace con electrones, aceleradores lineales, equipos de tomoterapia, equipos de robótica o CyberKnife, Gamma Knife. Está la radioterapia intraoperatoria y la radioterapia con partículas pesadas. Las técnicas de teleterapia pues, pueden ser de 3D conformacional, puede ser radioterapia de intensidad modulada. Estas dos las realizamos nosotros aquí en nuestro hospital. La IMRT también la hacemos en nuestro hospital. IGRT, que también la realizamos acá. Las técnicas de tomoterapia que se utilizan en otro tipo de máquina, que es la máquina de tomoterapia, y los equipos de radiocirugía, que pueden hacerse con diferentes equipos, que pueden hacer se puede realizar con equipos de Linacs o aceleradores lineales, pueden hacerse con equipos de tomoterapia, con CyberKnife, Gamma Knife, dependiendo del recurso que tenga cada institución. La braquiterapia, pues, debe su nombre a que viene del griego braqui, que significa cerca,
es una forma de tratamiento donde se colocan isótopos radioactivos. Generalmente se utiliza el iridio y el radio, que se colocan dentro o cerca de la zona que se va a tratar o que se requiere tratar. La braquiterapia puede ser intersticial, sobre todo cuando se utilizan agujas que atraviesan el tejido que nosotros queremos irradiar, como en el caso de la mama y la próstata. Pueden ser intracavitarias, cuando se colocan dispositivos en cavidades, como el cervix, la vagina, la nasofaringe, o como les decía, muy cerca a la lesión, con el tema, como es el caso de la plesioterapia, cuando se intenta irradiar lesiones del piel. Este es un ejemplo de braquiterapia en cervix. Nótese que se utilizan unos dispositivos que se colocan intraútero y alrededor del cervix. Son unos dispositivos, este sistema se llama Fletcher y generalmente se utiliza para refuerzo en tratamientos de pacientes de obesidad de cervix una vez han recibido radioterapia externa. Este es un ejemplo de dosimetría. Ahí se nota la delimitación del volumen. También se ve los dispositivos, cómo están colocados. Se ve también cómo están delimitados los órganos sanos, igual que en la teleterapia. Y se evalúa igual el volumen, la cobertura del volumen y la dosis a los órganos sanos que están alrededor. Esta es una braquiterapia en mama. También se hace radioterapia en mama. Se puede hacer como tratamiento exclusivo o como tratamiento de sobreimpresión o refuerzo de dosis. Se colocan agujas, lo que les decía. Son agujas que atraviesan la zona de interés, la zona que nosotros queremos tratar. Este es un ejemplo de braquiterapia prostática. Generalmente, en este caso, corresponde a braquiterapias con semillas, que generalmente se hacen con yodo, semillas de yodo 131, que son isótopos radioactivos. Este es un caso clínico de un paciente que tratamos, no en esta institución, porque aquí de momento no estamos haciendo braquiterapia, pero sí para el próximo año vamos a tener esa técnica. Es un paciente que tenía múltiples comorbilidades, no podía operarse, él tampoco quería operarse porque no aceptaba pues, los resultados cosméticos que pudieran derivarse del tratamiento, y decidimos hacerle tratamiento con braquiterapia, plesioterapia, braquiterapia de piel. Se le hicieron 10 sesiones de 500 centigrade y al final pues son unas fotografías subsecuentes de la respuesta al tratamiento. El paciente pues está en respuesta completa. Este es otro ejemplo de braquiterapia, un carcinoma de labio escamocelular, tumores cutáneos. Aparte de la braquiterapia, pues la teleterapia es la más tradicional, es con la que convivimos en el día a día. Viene después del griego tele, que es lejos. Generalmente son fuentes de radiación que se originan en una fuente o un generador y a cierta distancia pues emiten su radiación sobre la lesión que queremos tratar. Estos son unos ejemplos de equipos de teleterapia, como los aceleradores lineales, las máquinas de tomoterapia, Gamma Knife y Cyber Knife, que es la tecnología robótica que se utiliza hoy día. Otra técnica menos conocida, pero no menos importante, es la radioterapia intraoperatoria. Y es aquella que se administra en pleno acto quirúrgico, en pleno acto operatorio. Se realiza como monoterapia o como refuerzo también en tratamientos de pacientes intracirugía. Los tumores más comunes que generalmente se utilizan son en tumores de mama y en sarcomas retroperitoneales. Hace poco salió un estudio, en estos días, los resultados del TARGET-A, que comparó la teleterapia con la radioterapia intraoperatoria, sobre todo en tumores precoces, y no fue inferior a la teleterapia. Esta es una diapositiva que muestra un ejemplo de la máquina que se utiliza para radioterapia intraoperatoria. Aquí vemos un balón que se adosa a la cavidad de la lumpectomía y se administra el tratamiento radioterápico. ¿Cuál es el futuro de la radioterapia? ¿A dónde vamos?
la mayor parte de lo que se quiere en nuestra especialidad con el uso de la radiación es cada vez escalar dosis, buscando una menor morbilidad del paciente. La gran limitante de escalar la dosis siempre ha sido los órganos a riesgo. Teóricamente no existe un tumor radioresistente. Lo que siempre ha limitado a la radioterapia es la morbilidad, el compromiso de los órganos sanos que rodean al tumor. Y lo que se busca cada día pues, es superar este problema. También se busca pues, dar la radioterapia en un menor tiempo posible, menos fracciones, menos tiempo de tratamiento, con menos morbilidad y mejor control tumoral, llegando a una mejor calidad de vida del paciente. Es así como han surgido técnicas importantes como es la radiocirugía, que puede ser craneal, o la radiocirugía extracraneal. Generalmente son sesiones de radioterapia que pueden darse en dosis única o hasta máximo 5 sesiones. Y pues una de las técnicas prometedoras, pero que aún no es costo efectiva, es muy costosa, es la protonterapia, que es la radioterapia con partículas pesadas. Pues la radiocirugía la podemos administrar de diferentes máquinas, como les decía. Esta es una máquina un acelerador de última tecnología. El Hospital Universitario del Valle contará con una máquina muy similar a esta, donde vamos a poder hacer tratamientos de radiocirugía, no solo craneal, sino extracraneal, hacer técnicas de radioterapia IMRT contadas en 4 dimensiones. Y sobre todo, no solamente es la máquina como tal, sino el software que trae incorporado para dosimetría, que nos va a ayudar muchísimo. Vamos a poder tratar muchas patologías adicionales de las que ya tratamos. Este es un ejemplo, por ejemplo, de radiocirugía en metástasis cerebrales. Hoy en día podemos tratar hasta 16 lesiones encefálicas intraxiales. Generalmente la radiocirugía es un tratamiento que va dirigido a volúmenes más pequeños, no se utiliza para volúmenes grandes, porque tiene la radiocirugía y es una técnica que tiene unos gradientes de dosis muy altos. ¿Qué significa esto? Que dan una dosis muy alta, dosis ablativas a la lesión que queremos tratar, pero que la caída de la dosis la curva es muy empinada, haciendo que los órganos sanos alrededor reciban una dosis baja, una dosis muy baja realmente. Este es otro ejemplo de lesiones con radiocirugía a nivel encefálico, otra al lado de una radiocirugía a nivel de retrocular. Este es un ejemplo de metástasis cerebrales que es susceptible de tratamiento con radiocirugía. No solamente se hace pues, la radiocirugía craneal, también está la SBRT. La SBRT es la radiocirugía extracraneal. Hoy en día, con el concepto de la enfermedad oligometastásica, podemos tratar enfermedades extracraneales metastásicas localizadas a nivel de hígado, páncreas, pulmón, etc. Aquí les voy a poner unos ejemplos, por ejemplo, en pulmón, con un histograma. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de metástasis pulmonares tratadas con radiocirugía. Ahí se ve la dosimetría, que se ve muy bien también, en una buena cobertura con una dosis baja a los órganos sanos que están alrededor. Tratamiento de radiocirugía en metástasis hepáticas, a nivel de glándulas suprarrenales también se hacen tratamientos. Cáncer de páncreas, dosis ablativas. Cuando hablamos de dosis ablativas, hablamos de dosis muy altas y que generalmente se hacen de 3 a 5 sesiones. Metástasis vertebrales, bueno, podemos tratarlas en una sola sesión o en varias. La protonterapia, pues apenas la voy a mencionar. Se dice que va a reemplazar a la radioterapia actual, a la radioterapia que se utiliza hoy en día con fotones. Todavía no es costo efectiva, pero que vamos a poder tratar todo tipo de tumores malignos. Normalmente tiene una morbilidad muchísimo menor
que cualquiera de las otras técnicas de radioterapia que existen hoy en día. Y también brinda la oportunidad de escalar dosis y de mejorar pues, la respuesta de muchos de los tumores. En Colombia no existe esta técnica, son pocos los países realmente que la han incorporado debido a su costo. La última parte de la charla, aparte de las generalidades de radioterapia que acabamos de mencionar, tiene mucho que ver con el enfoque quirúrgico. Yo lo he colocado que más que un enfoque quirúrgico de la radioterapia, lo que hemos querido resaltar nosotros en esta charla es que se conozcan los aspectos básicos de esta terapéutica por parte del grupo de cirugía, que es importante que los conozcan y tanto en el tiempo preoperatorio como postoperatorio. Por ejemplo, el oncólogo radioterápico pues, es una especialidad que, aunque es clínica, tiene un pensamiento quirúrgico. Para nosotros, con nuestra formación oncológica, es importante siempre que vemos al paciente en consulta valorar el estado de los bordes, la cicatrización de la herida, el tiempo óptimo de tratamiento tras la cirugía, qué contraindicaciones hay una vez el paciente está operado. También vamos a evaluar el tema de las urgencias oncológicas, la linfadenectomía, el compromiso ganglionar, cuál es la intencionalidad del tratamiento quirúrgico posterior a cuando hacemos radioterapia, el análisis de la patología de la pieza quirúrgica. El estado de los bordes, pues como todos ustedes saben, todos lo sabemos, lograr los márgenes negativos va a influir, es crucial pues, en el control local y muy probablemente en la supervivencia global del paciente. Por ello es preciso optimizar el examen intraoperatorio de los márgenes y explorar nuevas técnicas que logren el mayor porcentaje posible de márgenes negativos. Siempre nosotros estamos preocupados porque los pacientes reciban el tratamiento y los márgenes sean negativos, porque eso nos indica pues, todo el pronóstico que ya ustedes conocen. La reintervención hasta lograr bordes negativos, pues propendemos por eso, si es posible, claro está, y también pues tener en cuenta que la radioterapia pues no va a reemplazar a la cirugía. El tema de la cicatrización de la herida, la radioterapia está contraindicada en heridas abiertas o en fase de cicatrización, ya que induce o incrementa la aparición de fístulas y favorece pues, las anomalías de la cicatrización, hace que ese tejido no cicatrice. En grandes seromas y hematomas es preferible siempre su drenaje, porque así disminuye las complicaciones que pueda generar la radioterapia cuando irradiamos tejidos que se encuentran en esa situación, como la fibrosis. Además la distribución de la dosis cuando no está en medio líquido, la radiación es mucho mejor. Y eso es una forma de optimizar el tratamiento. Por eso muchas veces nosotros insistimos en el drenaje de seromas y de hematomas. En radioterapia existen unos tiempos óptimos de tratamiento que pues, generalmente la radioterapia debe hacerse a partir de la tercera y hasta la 8ª semana del postoperatorio, incluso hasta la semana 12. No olvidar las 5R de la radioterapia, porque muchas veces los tumores pueden hacer repoblación, pueden hacer radioresistencia. Y en algunos tumores, tener en cuenta que hay algunos tumores que lo podemos tratar antes de ese tiempo, como en pediatría en el tumor de Wilson, por ejemplo. Existen contraindicaciones tras la cirugía, contraindicaciones relativas que una vez resuelto, pues podemos irradiar al paciente, como son pacientes con colecciones, hematomas, colecciones de pus, infecciones de la herida, infecciones activas, dehiscencia de sutura o condiciones que contraindican el uso de radioterapia y deben tratarse antes de iniciar la terapia radiante. En el tema de las urgencias oncológicas, pues sin duda la radioterapia tiene un papel fundamental, pero muchas veces hay cuadros que pueden resolverse quirúrgicamente antes de empezar en dar radioterapia,
o también, por ejemplo, en caso de obstrucciones digestivas de la vía aérea, que pueden solucionarse con la aplicación de stent o colocación de gastrostomías en pacientes que no pueden deglutir, y en los pacientes en los cuales pues no exista contraindicación y puedan ser intervenidos y solucionar ese problema en la medida que sea posible. La linfadenectomía y los... Pero tú me estabas escuchando. La linfadenectomía y el compromiso ganglionar, pues también nosotros lo evaluamos generalmente cuando existe compromiso ganglionar tras el procedimiento quirúrgico. Es mandatorio, pues siempre es por lo general la ayudancia con radioterapia, teniendo en cuenta que las linfadenectomías subóptimas, que aunque sean negativas, constituyen en muchas situaciones una indicación de radioterapia. Y no debemos olvidar que la radioterapia pues no es inocua. La intencionalidad del tratamiento es importante, anotarla, por favor, es crucial saber cuál es la intención del tratamiento que se va a seguir. Las dosis de radioterapia varían mucho si el tratamiento es con intención preoperatoria o no. La patología de la pieza quirúrgica pues también es importante, nosotros las evaluamos con mucho detenimiento. Es trascendental porque determina el volumen de tratamiento y puede variar la dosis de radiación incluso. Y en la medida que sea necesario se debe aportar inmunistoquímica, no basta con el reporte de malignidad, especialmente en pacientes no paliativos, y las dosis varían de acuerdo a una histopatología o a otra. Como conclusiones, pues, y ya finalizando, tenemos que la integralidad de las diferentes especialidades se traducen en mejoras del resultado y por consiguiente mejora en las tasas de curación y la supervivencia, que la incorporación de la imagen, los avances en dosimetría y las nuevas técnicas de irradiación han mejorado mucho la precisión y la calidad de los tratamientos de radioterapia y permiten aumentar la dosis del tumor, minimizando los efectos secundarios, y además que estos avances posicionan a la radioterapia como un tratamiento oncológico emergente, eficaz y seguro, con nuevas indicaciones, excelentes resultados en el control local y perspectivas esperanzadoras en la mejora de la supervivencia de nuestros pacientes. Muchas gracias. Eso es todo.